Gracia y paz a todos los verdaderos cristianos bíblicos. Les traemos una parte del estudio titulado Toda la verdad sobre los diezmos y las ofrendas, por Alexander Hell. Esta parte está titulada El diezmo de Abraham. En la descripción del video le vamos a poner el enlace del video completo y también del libro para que lo puedan descargar y compartir gratuitamente. Muy bien, vamos a analizar en primer lugar los pasajes bíblicos que retuercen estos predicadores evangélicos pentecostales. Toman esos pasajes, los retuercen para aplicarlo a un diezmo monetario y sacarle dinero a la gente, obligarlo a diezmar dinero, como si la Biblia enseñara eso, lo cual es falso. La Biblia no enseña eso. Pero ellos toman ciertos pasajes bíblicos, destruyen el contexto de esos pasajes, extraen lo que ellos quieren y obligan a la Biblia a decir algo que no dice. Y eso es lo que vamos a demostrar en estos primeros capítulos. O sea, vamos a desenmascarar y a dar una verdadera explicación sobre esos pasajes bíblicos que esos supuestos maestros pentecostales, entre comillas, usan para exigirle diezmo monetario a sus feligreses. Vamos a comenzar con uno de los favoritos de ellos, que es el diezmo de Abraham. Porque ellos dicen que ese diezmo de Abraham se produjo antes del establecimiento de la ley. El diezmo de Abraham, ya que en el medio evangélico pentecostal escuchamos con tanta insistencia de boca de los modernos pastores y apóstoles que Abraham debe ser nuestro ejemplo, en el momento de diezmar de nuestro sueldo, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué diezmó Abraham? Muchos predicadores y pastores actuales aseguran que así como Abraham diezmó siglos antes de que se entregara la ley a Moisés, también los cristianos tienen que diezmar de su sueldo, pues, como dicen ellos, Abraham es el padre de la fe y los cristianos se rigen por la fe. Pues supuestamente el ejemplo de Abraham superó la ley, pues en el tiempo de Abraham no existía la ley de Moisés, que llegó 400 años después. Por eso ellos dicen que debemos imitar a Abraham, porque sobre todo en la entrega de diezmo del sueldo de los creyentes a los pastores, supuestamente de la misma forma que Abraham entregó el diezmo al sacerdote Melquisedec. Vamos pues a analizar el diezmo de Abraham, a ver si es verdad que es válido y aplicable a los cristianos que viven bajo la gracia del nuevo pacto, la enseñanza de los concilios evangélicos, cuando ordenan con tanta vehemencia y presión a los cristianos a entregarles a los pastores el diezmo de su sueldo, tomando a Abraham de ejemplo. Veamos pues los hechos bíblicos y aceptemos la verdad que revela las Sagradas Escrituras. Vamos al capítulo donde se habla del tema sobre Abraham y Melquisedec y veamos qué fue lo que sucedió. Muy bien, todo el relato está en Génesis capítulo 14, donde se lee que Abraham, con tan solo 318 hombres, derrotó un enorme ejército enemigo que había saqueado todos los bienes de Sodoma y Gomorra, más otros pueblos cercanos, y se habían llevado varios cautivos. Entre ellos capturaron a Lot, sobrino de Abraham. O sea, Abraham fue el rescate de esas personas que fueron cautivados y derrotó al ejército invasor. Al volver Abraham y sus hombres victoriosos con todo el despojo de guerra, el rey de Sodoma se encontró con Abraham en el valle, donde el rey de los sodomitas le dice a Abraham que solamente devuelva a las personas, pero que se quede con todos los bienes que Abraham había recuperado de la guerra como premio por el triunfo, ya que dichos bienes pertenecían, oigan bien a quién, a los sodomitas y a las ciudades que eran vasallos de Sodoma y Gomorra. Entonces los sodomitas fueron derrotados por aquellos que fueron a conquistarlos, ese ejército invasor, y luego Abraham derrotó al ejército invasor y se quedó con esos bienes que aquellos habían robado de los sodomitas. A lo cual el rey de Sodoma le dijo: bueno, quédate con todos los bienes
y devuelve a las personas. A lo cual Abraham no quiso, oigan bien, no quiso quedarse con ese botín, sino que se le devolvió a sus dueños, junto con las personas que había liberado. Aquí un misterioso rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo el botín de guerra a Melquisedec, y todo este relato, repito, lo pueden leer en Génesis 14. Entonces, hermanos, usando este relato bíblico, es que los modernos pastores y apóstoles del sistema iglesiero evangélico pretenden demostrar que el cristiano tiene que entregarle el 10% de su sueldo a los pastores que dirigen esas iglesias o concilios. Lo primero que vemos en este relato es que esos bienes del cual Abraham entregó el diezmo a Melquisedec no eran propiedad de Abraham. Repito, para que esto quede claro, Abraham entregó un 10% de unos bienes a Melquisedec, pero no eran de su propiedad, de lo que él trabajó, para que vaya esto quedando claro. Eran los bienes de un despojo de guerra, y esos bienes no eran propiedad de Abraham, eran propiedad de los sodomitas. En realidad esos despojos de guerra habían pertenecido, repito, a los sodomitas. Esto quiere decir que Abraham no diezmó de sus posesiones personales. Repito, Abraham no diezmó de sus posesiones personales. Y no solo eso, nunca vamos a encontrar ni un solo relato en las Escrituras que diga que Abraham diezmaba de sus posesiones personales. Nunca vamos a encontrar que Abraham tenía por costumbre darle diezmo a Melquisedec. Abraham le devolvió todos esos bienes al rey de Sodoma, y oiga lo que Abraham le dijo al rey de Sodoma: no tomaré nada de lo que es tuyo, para que luego no digas, yo enriquecí a Abraham. Esto demuestra que Abraham no diezmó jamás de sus posesiones personales, sino que apartó una ofrenda o un regalo del 10% del despojo de guerra para el sacerdote Melquisedec, y permitió que sus soldados que fueron a la guerra tomaran una pequeña parte del botín. A lo cual, hermanos, preguntamos, ¿dónde dicen esos pasajes que los cristianos del nuevo pacto tienen que entregarle a los pastores el 10% de su sueldo? ¿Dónde lo dice? ¿Por qué los dirigentes de los concilios evangélicos insisten con tantos apuros a que los cristianos diezmen, tomando a Abraham de ejemplo, si esos pasajes bíblicos no muestran por ninguna parte algún mandamiento para que los cristianos del nuevo pacto tengan que diezmar? Además, ni Jesucristo ni sus apóstoles jamás dijeron que los cristianos tengan que entregar el 10% de su sueldo a los pastores del sistema evangélico, tomando a Abraham de ejemplo. Porque yo quisiera que me diga algún pastorcito en qué versículo o capítulo del Nuevo Testamento Jesucristo tomó a Abraham de ejemplo para decirle a los cristianos que tienen que diezmar. ¿En qué parte del Nuevo Testamento los apóstoles verdaderos de Jesucristo, como Pablo, como Juan, como Pedro, etcétera, como Santiago, tomaron a Abraham de ejemplo y le dijeron a los cristianos: miren, así como Abraham diezmó, diezmen ustedes ahora? ¿En cuál pasaje bíblico del Nuevo Testamento está eso? Quisiera que algún pastorcito pues me responda. Y esto va a quedar ahora muy bien aclarado. Miren, si tomamos literalmente los ejemplos de Abraham para desarrollar nuestra vida cristiana, caeríamos en actividades que nada tienen que ver con el pacto de la gracia. Lo primero es que Abraham no diezmó del botín, lo primero que Abraham no solo diezmó del botín de guerra antes de llegar la ley, sino que también Abraham realizó sacrificios de animales antes de la ley, como leemos en Génesis 15, verso 8 al 10. Y también Abraham recibió la circuncisión antes de la ley, como leemos en Génesis 17, verso 10 al 14. También Abraham, antes de llegar la ley, pues afiló un cuchillo para degollar a su hijo,
para de este modo demostrar su fe. Por último, Abraham le entregó el 90% restante del botín de guerra al rey de Sodoma. La pregunta es, ¿por qué los predicadores actuales son tan selectivos al exigir a los creyentes que diezmen de su dinero? Porque Abraham diezmó antes de la ley. Deberían también exigir que los creyentes en Jesucristo se circunciden y hagan sacrificio de animales, porque Abraham también hizo eso antes de la ley. Deberían exigir que los cristianos demostraran su fe llevando a sus hijos al altar de la iglesia e intenten degollarlos, tal y como lo hizo Abraham, si es que ustedes quieren imitar a Abraham. Además, deben exigir que solamente diezmen una sola vez en toda su vida con dinero que pertenezca a otras personas, sobre todo si es sodomita, y solo pueden entregar ese diezmo a un sacerdote llamado Melquisedec, ya que todo eso fue exactamente y literalmente lo que hizo Abraham. Y para colmo, deben enseñarle a los cristianos que el 90% restante del sueldo o botín de guerra debe entregárselo al diablo, es decir, al rey de Sodoma. En otras palabras, tienen que buscar a un homosexual, a un sodomita, para entregarle lo que les quede del sueldo. ¿Verdad, hermanos? Que esto es una cosa ridícula. Entonces, ya que estos pastorcillos, entre comillas, estos apostolitos del sistema evangélico pentecostal, insisten tanto en que los cristianos tienen que diezmar dinero, porque Abraham diezmó antes de la ley, pues bien, ya queda aquí demostrado que también antes de la ley, Abraham hizo sacrificio de animales y se circuncidó el pene. Entonces ustedes tienen que enseñarle a la iglesia que como Abraham hizo sacrificio de animales y él y toda su casa se circuncidaron el pene, pues bueno, usted tiene que hacer lo mismo en sus iglesias. Tienen que sacrificar animales en el altar de la iglesia y que todos los varones pasen a circuncidarse el pene, porque Abraham hizo eso antes de la ley. ¿O van a decir ustedes que no? ¿O ustedes están manipulando las cosas y solamente quieren entresacar que Abraham diezmó antes de la ley? Pero entonces el problema es que Abraham no solo diezmó antes de la ley, sino que ese diezmo que Abraham entregó a Melquisedec no era del dinero de Abraham, de su trabajo. No era de su trabajo, era de un botín de guerra. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, pastores, pues vayan a hacer la guerra a una ciudad o a un país o a alguien por ahí. Toman el botín y de ahí sacan un diezmo. Pero tienen que buscarse a un sacerdote, oigan, que lleve por nombre Melquisedec y que sea rey de Salem. Si no, lo que ustedes están haciendo es un fraude. O sea, tienen que hacerlo tal cual lo hizo Abraham. Y Abraham lo hizo una sola vez en toda su vida. O sea, nunca más volvió a hacerlo. ¿O ustedes van a decir que hay un pasaje por ahí que diga que Abraham siguió entregando diezmo? Pues no, no existe ese pasaje, a menos que ustedes se lo inventen, pastores. Entonces, hermanos, cuando se encontró Abraham con Melquisedec, debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Acaso Melquisedec bendijo a Abraham porque Abraham le entregó diezmo? Pues voy a demostrar que no. No, la bendición del sacerdote Melquisedec no fue porque Abraham le entregó diezmo, sino porque Abraham tuvo la valentía en ese momento de tomar solamente 318 personas de su casa y fue e enfrentó a un ejército invasor de miles y miles de soldados. Y Dios le dio la victoria a Abraham. Oigan lo que dice Melquisedec en Génesis 14, verso 19 al 20. Dice Melquisedec: bendito sea Abraham y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano. ¿Ven ustedes, hermanos? Eso fue lo único que dijo el sacerdote Melquisedec. O sea, él no dijo bendito sea Abraham por los diezmos del botín que él me ha dado. O sea, Melquisedec nunca dijo eso. Además, Melquisedec ni siquiera habló de diezmo. Ni siquiera eso, el sacerdote. Él bendijo a Abraham porque derrotó a los invasores. Muy bien, hermanos, creo que este primer punto ha quedado aclarado. No se puede de ninguna manera tomar a Abraham de ejemplo,
para decirle a los cristianos que tienen que diezmar dinero porque supuestamente Abraham diezmó antes de la ley, por los puntos ya citados. Abraham diezmó una sola vez en toda su vida con dinero de otras personas que no eran de él. No hay nada en la Biblia que diga que él siguió haciendo eso, mucho menos de sus posesiones. Melquisedec en ninguna manera bendijo a Abraham por los diezmos, sino porque fue regresó triunfante de la guerra, y porque simplemente en aquella cultura era una costumbre que cuando alguien iba a la guerra y regresaba triunfante, sacara un porcentaje, o sea, lo que quisiera de regalo a los sacerdotes, como hizo en este caso Abraham, de un botín de guerra que en realidad pertenecía a los sodomitas. Entonces, que no venga ningún pastorcito a decirte a ti, mira, tú tienes que diezmar porque Abraham diezmó antes de la ley. Si algún pastor te dice eso, respóndele, bueno, pero Abraham también se circuncidó e hizo sacrificio de animal antes de la ley, porque tú no haces lo mismo en el altar de tu iglesia. Y tíralo en su cara que son unos estafadores. Entonces hasta aquí el asunto con Abraham. Hasta aquí el estudio de hoy. Les damos las gracias a todos ustedes por dar seguimiento y apoyar nuestras publicaciones bíblicas. Pueden compartir, gratuitamente, todos nuestros estudios en toda la red de Internet, siempre y cuando no le quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.